físico no presenta fiebre y se decide realizar un EKG junto con el inicio de tratamiento de 2 ampollas de furosemida, justamente porque todos estos síntomas, que son los síntomas de edema pulmonar justamente, tos, ortopnea y disnea de esfuerzo, indican que es una insuficiencia cardíaca. Por eso es que se inicia el tratamiento con 2 ampollas de furosemida y se realiza el EKG para confirmar el diagnóstico. Vista que en el EKG se va a encontrar una ritmo sinusal de 128 latidos por minuto, PR normal, pero lo importante del EKG es que se ve un signo de sobrecarga del ventrículo izquierdo, que está hipertrofiado. En cuanto a la diuresis, se ve conservada y se solicita una analítica y también se realiza una radiografía de tórax. En cuanto a los otros resultados que tenemos, es que la persona presenta sequedad de piel, a la auscultación cardíaca no presenta soplo, y a la auscultación pulmonar sí presenta lo que es crepitantes basales hasta el tercio medio del pulmón. Eso indica justamente también edema pulmonar. En el caso del abdomen presenta reborde hepático de 1 a 2 centímetros y es dolorosa la palpación del hígado. Y también que vamos a explicar por la fisiopatología, el hígado también va a doler por congestión. En cuanto al examen de los miembros inferiores, se ve edemas, que era con lo que inició la paciente, y en la radiografía de tórax que se realizó se ven senos ostofrénicos borrados y redistribución muscular. Por el caso, las últimas 2 preguntas las vamos a responder al final de la exposición, pero ¿cuál es el diagnóstico más probable? Insuficiencia cardíaca, obviamente, justamente es el tema de la encuesta. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es la definición, ¿no? Como tema central tenemos lo que son los fármacos contra la insuficiencia cardíaca. Entonces, para entender estos fármacos, tenemos que comprender qué es la insuficiencia cardíaca. Lo que nos menciona el libro Goodman viene siendo que la insuficiencia cardíaca es un estado en el que el corazón va a ser incapaz de bombear la sangre a una tasa proporcional con los requerimientos adecuados que necesitan todos nuestros tejidos del cuerpo, ¿no? Todos nuestros órganos. En este caso, esto va a ocasionar síntomas como lo van a diferir el síndrome clínico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que nos va a derivar lo que es una disminución del gasto cardíaco, nos va a derivar hacia una insuficiencia retrógrada por la disminución del flujo sanguíneo, lo cual nos va a derivar a síntomas clínicos como los mareos, estar fatigado, debilidad muscular, la falta de aire. En el caso del aumento de la presión del llenado, que va a derivar a un aumento de la insuficiencia retrógrada por una congestión de la sangre de los órganos hacia el corazón, lo cual puede manifestarse clínicamente como un edema pulmonar, edemas periféricos, síndromes metabólicos, también la citis. Entonces, lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca es que esta no viene siendo una patología única, ¿no? Porque se le conoce como una vía final común de múltiples cardiopatías, como por ejemplo lo es el infarto del miocardio, que es una de las patologías más comunes en cuanto al volumen sistólico. También tenemos lo que es la hipertensión arterial crónica y las enfermedades valvulares. En este caso, cabe recalcar que estos dos vienen reduciendo su incidencia debido a que los fármacos debido a los buenos fármacos que se están empleando en estas enfermedades. También tenemos lo que son las miocardiopatías, que son las enfermedades en el tejido del músculo cardíaco. También tenemos las infecciones virales, por ejemplo, por los parvovirus, por los citomegalovirus. También tenemos los fármacos cardiotóxicos, y acá se va a ver muy vinculado a lo que es la sustancia, el excesivo ingerir excesivamente lo que es el alcohol, por ejemplo cocaína, las fentanilo, y también fármacos antineoplásicos, ¿no? Como por ejemplo la doxorubicina y el trastuzumab. Siguiente, por favor. Ok, ahora siguiendo con lo que es la clasificación, ¿no? Antes de empezar con lo que es la clasificación, comentemos un poco de lo que es la terminología relacionada con la insuficiencia cardíaca. En este caso va a ser muy importante tener en cuenta lo que es la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Viene siendo esta igual al volumen sistólico, que el volumen sistólico va a ser igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final sobre el volumen sistólico sobre el volumen diastólico final. Esto viene siendo lo que es la fracción de eyección. Y cabe recalcar que no es un índice de contractibilidad, puesto que va a depender de volúmenes como son la poscarga, la precarga, también la frecuencia cardíaca y la función valvular. Asimismo, no es lo mismo que el volumen sistólico, ¿no? Otro dato muy importante es que
a una mayor intensidad de lo que es la disfunción sistólica, esto nos va a llevar a una mayor anormalidad de la fracción de eyección. Y entonces, al tener todo esto, por lo general va a haber un aumento también de lo que es el volumen diastólico final y del volumen sistólico final. En cuanto a los mecanismos de compensación, lo que nos menciona también el libro de Goodman es que el volumen sistólico puede llegar a mantenerse debido a una dilatación del ventrículo izquierdo. Por eso se va a encontrar dilatado, ¿no? En este caso va a ser en una persona con una insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección disminuida. Y en el caso del volumen sistólico, que también se puede ver reducido, ¿no? En el anterior era mantenido, acá es reducido. Se puede observar en una persona con una insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección conservada. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos con lo que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca. En este caso vamos a tener 3 tipos para poder clasificar a la insuficiencia cardíaca. Van a haber pacientes con una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, esto debido a una fracción de eyección ventricular que va a ser mayor o igual a 50%. También tenemos a lo que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección media en pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda, que van a encontrar entre el 40 y 49%. También tenemos una tercera clasificación que viene siendo la insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida. Esta deriva de lo que es la fracción de eyección ventricular izquierda, que va a ser menor al 40%. Y estos van a estar debidamente relacionados con lo que son los perfils natriuréticos elevados y también al menos un criterio adicional, ¿no? Como es una enfermedad estructural cardíaca relevante, ya viene siendo por hipertrofia ventricular izquierda o también por una dilatación auricular izquierda. En el curso clínico de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que estos pacientes pueden llegar a tener distintas fases, ya sea aguda, subaguda, crónica. También tenemos que van a poder presentar síntomas debido a los problemas que se van a encargar en las distintas zonas del corazón, ya sea en la zona izquierda, que puede ocasionar lo que es una congestión pulmonar, y en la zona derecha lo que es una congestión sistémica. También tenemos lo que nos indica la New York Heart Association, que es la gravedad sintomática, ¿no? Tenemos la clasificación número 1, que no va a haber, por ejemplo, limitación para lo que es la actividad física. La actividad va a ser normal, no va a causar excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. En la clase número 2 es que va a haber una ligera limitación para lo que es la actividad física, va a haber un reposo cómodo, pero la actividad física va a estar normal, da como un resultado de una excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. También tenemos 3 y 4. En la 3 va a haber una marcada limitación para lo que es la actividad física. En la 4 ya va a haber una incapacidad para poder mantener lo que es la actividad física. En este caso también tenemos otra clasificación que viene siendo de Killick-Kimball, que va a darse por la gravedad sintomática del contexto del infarto. Tenemos también 4 clasificaciones. En la primera clasificación el paciente no va a tener ni signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. En la clasificación número 2, el paciente con estertores va a presentar estertores o crepitantes húmedos en el tercer ruido cardíaco o aumento de la presión venosa yugular. En la tercera clasificación, el paciente va a presentar un edema agudo de pulmón, y en el cuarto, por último, se va a presentar esta clasificación en pacientes con shock cardiogénico, hipotensión y una evidencia de vasoconstricción periférica, que van a presentar también oliguria, cianosis y diaforesis. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablando sobre lo que es la importancia del tema, ¿no? Hablando primero a nivel mundial, y luego a nivel de América Latina, y luego centrándonos en Perú. Entonces, a nivel mundial, lo que es la insuficiencia cardíaca, lo que hemos podido observar nosotros en distintos artículos es que esta va a afectar aproximadamente a 26 millones de personas en el mundo, y va a tener una prevalencia que va a variar entre el 1 al 2% de diferentes regiones, y van a ser con mayor prevalencia en los mayores de 60 años, y lo que va a afectar alrededor de estos, el 16% de la población que van a ser mayores de 80 años. Aquí estamos poniendo lo que es la prevalencia mundial de la insuficiencia cardíaca respectiva del artículo que nos mencionaba, donde Sudamérica tenía una prevalencia del 1%. También tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección corta, la cual va a representar el 50% de los casos a nivel mundial.
Esto debido a que hay una mayor incidencia causa del aumento del envejecimiento de la población y también que aumenta el factor de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial. También van a ser mayoritariamente las mujeres con una historia de hipertensión arterial, por ejemplo, diabetes mellitus, fibrilación auricular u obesidad. En el caso de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, se ha estabilizado e incluso se ha mostrado una tendencia a que esta ha llegado a disminuir, ¿no? Como les mencioné anteriormente en lo que es la definición. Además, esto va a ser gracias a lo que es la implementación de terapias de, por ejemplo, de repercusión, ¿no? Para tratar problemas como lo es el síndrome coronario agudo. También van a ser principalmente hombres con una etiología isquémica. Ok, ahora hablemos en el caso de América Latina. En el caso de América Latina va a haber una tasa de mortalidad por año que va a ser de 24.5%, y en la tasa de mortalidad intrahospitalaria de pacientes del 11.7%. Y ahora, montándonos en lo que es el caso del Perú netamente, la insuficiencia cardíaca va a ser cada vez mucho más común en mayores de 65 años, y la tasa de mortalidad de alrededor del 70% en el primer año y 30% en el tercer año del diagnóstico. Asimismo, algo muy importante que nos mencionaba en el artículo es que la edad promedio de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en este estudio fue de alrededor de 74 años, y el 55% de estos pacientes de 74 años eran varones. Bueno, ahora hablemos sobre las bases fisiológicas. ¿Cómo es que nuestro corazón actúa normalmente como el bombeo cardíaco? Normalmente, el corazón tiene un mecanismo llamado mecanismo Frank-Starling, que ya se explicó un poco en lo que es, se explicó bastante lo que es el Morfo 3. ¿Qué es esto? Cuando el retorno venoso llega a lo que es el corazón, en la aurícula se va a estar estirando, y una vez que cuando se va estirando, la fuerza de contractibilidad también aumenta al momento de entonces la sangre se empieza aumenta la contractibilidad. Entonces esto ayuda a que pase de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a lo que son las venas, y así continuamente. Bueno, ¿El ventrículo a las venas? no, Tengo algo que... a las válvulas. El ventrículo derecho, ¿dónde pasa? Ya. Ahí está, mira, lo Sí, tiene. a las ¿Venas? ¿Qué dice ahí? arterias. Arterias. Sí, salen del corazón. Son las arterias las únicas que llevan sangre venosa. Va a la circulación pulmonar y regresa por dónde. Por la aurícula. ¿Pero qué? ¿Del pulmón de frente a la aurícula? No, del pulmón al ventrículo izquierdo. El pulmón a la Además, vena. es un mapa conceptual de la circulación. Ya, Plazo, media noche y día. ya. Bueno, van luego las arterias van directamente al ventrículo. No. Circulación pulmonar, venas pulmonares. Ahí están, ahí incluso dice, pero aquí está, mira. Habla de la vena pulmonar, en la primera. Ahí recién regresa a la aurícula izquierda. Luego, de la aurícula izquierda, ¿dónde pasa? La aurícula izquierda pasa ya, la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo a las arterias aórticas. Arterias aórticas, ¿cuántas No, hay? no, arterias. Continúa. Ya. Prácticamente este es el mecanismo Frank-Starling, donde el retorno venoso ayuda al estiramiento del músculo, y esto ayuda a lo que es la contractibilidad. Pero este no es el único, no es la única forma en la que se puede regular lo que es el bombeo cardíaco. Esto también es a base de lo que es el control nervioso, que puede ser tanto parasimpático como simpático. En el parasimpático, cuando ya sabemos, es el simpático, lucha y vida, y el parasimpático lo que es el de descanso y gestión. Entonces, en el simpático va a haber un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción cardíaca. Y en el parasimpático hay una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contractibilidad cardíaca. Ahora hablemos sobre lo que es el gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco tiene una fórmula que es
gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen por latido. Y la fórmula que es el volumen por latido es precarga por contractilidad sobre resistencia vascular sistémica, que esto es lo que es la poscarga cuando va del ventrículo izquierdo a lo que es la arteria aorta. Y la frecuencia cardíaca se mide por lo que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Por ende, cuando hay un aumento de lo que es la precarga, la poscarga y la contractilidad, va a haber un aumento de lo que es el gasto cardíaco. Bueno, ahora entrando a lo que es la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca. Esto viene importante porque teniendo bien la fisiopatología, de frente se puede sacar casi todos los fármacos que actúan para tratar justamente la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo va a comenzar esto? Todo lo que es insuficiencia cardíaca comienza porque hay una demanda excesiva de trabajo por parte del corazón. Eso puede ser por dos causas. Una puede ser porque el corazón se le exige contraerse mucho más fuerte y otra puede ser porque al corazón le llega demasiada sangre. La primera se llama por sobrecarga de la poscarga, que es justamente la fuerza contra la que lucha el corazón para expulsar la sangre, y la segunda que es sobrecarga por presión de llenado, que le llega mucha sangre al corazón. Acá tenemos justamente las tres causas principales que van a aumentar la demanda de trabajo del corazón. En el caso de la hipertensión, aumenta la poscarga, por eso es que aumenta la capacidad del corazón para hacer trabajo, hace que tenga que aumentar. En el caso de la valvulopatía, esto significa que las válvulas tienen disfunción, entonces hacen que cuando el corazón se contraiga, la sangre vaya a las aurículas y de ahí vuelva de nuevo hacia el ventrículo, lo cual llena más el ventrículo y eso causa sobrecarga por llenado. Y en el caso del infarto miocardio, va a causar lo que es una disfunción también por sobrecarga de llenado, porque el corazón infartado va a ser menos fuerte para expulsar la sangre. Dependiendo de qué tipo de alteración sea, por sobrecarga de trabajo o sobrecarga de llenado, el corazón va a responder con dos formas de adaptación: hipertrofia o dilatación. La hipertrofia se da cuando es sobrecarga de la presión. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión es el más común. Cuando aumenta la poscarga, el corazón tiene que sí o sí tratar de botar más sangre. Por eso se hipertrofia, se aumenta la cantidad de masa muscular para así aumentar su cantidad de fuerza y expulsar más sangre de forma compensatoria. En el caso del más conocido de dilatación es la valvulopatía. Cuando aumenta la carga de sangre en el ventrículo, entonces el corazón aumenta su espacio que tiene dilatándose para así también tratar de aumentar la sangre que expulsa en azúcar. Dependiendo justamente de la hipertrofia de hidratación, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca va a poder tener una fracción de eyección conservada o reducida. Cuando el corazón se hipertrofia, la cantidad de sangre que puede contener el ventrículo dentro, lógicamente se reduce porque el espacio que está dentro disminuye. Entonces, cuando hay hipertrofia, como por ejemplo hipertensión arterial, lo que va a haber es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, conservada, porque más bien lo que va a hacer es que el volumen sistólico va a poder aumentar. Si no, es lo que hay más bien en hipertrofia es una insuficiencia diastólica, porque la cantidad de sangre que puede llenar justamente entre la diástole, el ventrículo hipertrofiado es menor. Por el contrario, en dilatación, lo que va a haber es sí o sí una disminución de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico, el volumen sistólico que se expulsa del corazón dilatado es mucho menor. En este caso, la fracción de eyección sí disminuye y se conoce como una disfunción sistólica. Ya no es diastólica como el hipertrofia, es sistólica porque el volumen que sale del corazón sí disminuye. En ambos casos, la disfunción sistólica o diastólica van a causar al final lo que es un gasto cardíaco reducido. Es decir, la misma compensación que hizo el corazón ante estos efectos va a reducir el gasto cardíaco en vez de aumentar. Cuando reduce el gasto cardíaco, lógicamente también va a bajar la presión arterial y también va a bajar la perfusión de los órganos. Toda esta primera reducción del gasto cardíaco, debido a una compensación fallida, va a aumentar la activación de lo que es mecanismos compensadores del cuerpo. Cuando el cuerpo ve que el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial disminuye, la perfusión de órganos disminuye, sí o sí va a tratar de compensarlo, que causa aumentando la presión arterial, aumentando la presión, aumentando el gasto cardíaco. Esos mecanismos que permiten compensar el gasto cardíaco reducido se conocen como mecanismos neuromonales compensatorios. Y los dos principales órganos que participan en los mecanismos neuromonales compensatorios justamente es acá, el riñón y también es el cerebro, mediante la creación del sistema nervioso simpático. ¿Qué va a pasar? Justamente cuando el gasto cardíaco disminuye la perfusión de órganos, como el riñón. El riñón justamente llega a la sangre por la arteria aferente, y la arteria aferente tiene un mecanismo de sensado de presión. Cuando la presión en la arteria aferente disminuye, inmediatamente las células extraglomerulares que están en el centro ahí detectan, no me está llegando sangre. Entonces, piensa el riñón, por decirlo así, las células extraglomerulares que no hay sangre, no hay presión. Entonces van a activar el mecanismo más conocido para aumentar la volemia y aumentar la presión. Justamente el sistema reninino-angiotensina aldosterona, debido a la poca perfusión. Y más, debido a que hay un poco de gasto cardíaco, mala presión arterial, también el cerebro va a activar la actividad simpática, justamente porque eso que va a hacer, va a contraer los vasos, aumentando la presión, va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentando lo que es el gasto cardíaco y la perfusión de órganos. Y también es que estos dos mecanismos se comunican entre sí. El último
mediador del sistema de angiotensina en la angiotensina 2. La angiotensina 2 aumenta la actividad simpática. Y la actividad simpática, a su vez, mediante el receptor beta 1 en la fibra testosterona, aumenta la vibración adrenina. Ambos sistemas se complementan entre sí. ¿Para qué? Justamente para compensar todos estos efectos que tenían los primeros casos la primera causa de insuficiencia cardíaca. Cuando estos mecanismos justamente hacen lo que les comenté, esta manera de angiotensina mediante la angiotensina 2 y aldosterona va a aumentar la bulimia, y la angiotensina 2 y el sistema simpático va a aumentar la presión sanguínea, entonces el gasto cardíaco va a aumentar. En el caso de la bulimia, ¿cómo funciona para aumentar el gasto cardíaco? Como enseñó mi compañero acá, participa de lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Lo que hace el mecanismo de Frank-Starling básicamente dice que el ventrículo, mientras más se expande, las interacciones entre las fibras de miocina y actina mejoran a medida que se extiende más. Entonces, cuando llegue más antes se extiende más, y como las interacciones entre actina y miocina son mejores, se contrae más fuerte. Entonces, si le llega más sangre, el corazón se contrae más fuerte. Por eso el comentario de volumen sanguíneo, es decir, aumentar el retorno venoso, ven progresivamente va aumentando la fuerza de contracción. Esto que es el retorno venoso es la fuerza de contracción. A medida que aumenta el retorno venoso, porque hay más bulimia, aumenta la fuerza de contracción, según la mecánica planetaria. Eso compensa, porque aumentar la fuerza de contracción aumenta el gasto cardíaco, pero como ven acá, tiene un límite, justamente va a ser lo que va a pasar después. Pero por ahora, mientras esté compensado, estamos en esta parte de la curva de Frank-Starling, donde la mayor bulimia aumenta el gasto cardíaco, entonces está bien. En el caso de la presión sanguínea, eso aumenta sobre todo para mantener la perfusión de órganos, sobre todo el cerebro, y evitar que haya síntomas de hipoperfusión, justamente. Estos dos mecanismos van a compensar entonces todo lo que inició inicialmente, todo lo que inició, lo que es la disfunción del corazón. Pero va a pasar algo. Estos mismos mecanismos de compensación, el sistema nervioso simpático, el sistema de aldosterona, van a hacer a largo plazo que más bien el gasto cardíaco haya que mejorar, más bien empeore. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Justamente la activación excesiva de angiotensina 2 y aldosterona va a aumentar la bulimia demasiado, es decir, el retorno venoso va a aumentar tanto que la curva del mecanismo Frank-Starling va a pasar de estar acá a esta parte de acá. Como ven que cuando el retorno venoso aumenta demasiado, es decir, el músculo cardíaco se distiende tanto, las fibras de miocina y actina ya no interactúan bien, sino que interactúan mal. Y en vez de contraerse más fuerte, se contrae más débil. Entonces el gasto cardíaco empieza a disminuir si es que la bulimia supera un límite. Y cuando esto se activa durante mucho tiempo, justamente supera ese límite, haciendo que reduzca el gasto cardíaco. Entonces, el sistema de angiotensina por la bulimia se convierte en desadaptativo. En el caso del sistema nervioso simpático, justamente se va a convertir en desadaptativo porque la gran hipertensión que va a generar va a simular lo que es el efecto inicial. Va a aumentar tanto la poscarga de la hipertensión que el corazón va a empezar a tener mucha fuerza cuando tiene que crecer su volumen sistólico. Entonces va a disminuir su actividad contráctil y va a fallar más. Va a reducir el gasto cardíaco aún más cuando haya más poscarga debido a la presión sanguínea. Justamente todos estos dos mecanismos van a contribuir a que falle lo que es la compensación. Y más importante es que estos dos mismos sistemas, el sistema de angiotensina aldosterona, el sistema simpático, mediante la angiotensina 2, la aldosterona y la noradrenalina sobre el receptor beta, ambos en el corazón, a la angiotensina, la epinefrina y el beta, van a causar en el corazón lo que se llama como rellenamiento cardíaco a largo plazo. Cuando estos dos sistemas compensatorios están activados mucho, van a actuar sobre el corazón causando tres principales cosas. Van a hacer que los miocardocitos se hipertrofien y mueran, van a hacer que aumente la producción de fibroblastos y se fibrose el corazón, y van a hacer que los canales de calcio se expresen de manera aberrante, lo que van a predisponer arritmias. Estos tres cambios se conocen como remodelación cardíaca y son debido justamente a la activación crónica de estos dos sistemas. Esa remodelación cardíaca obviamente son efectos malos, las arritmias, la fibrosis y la hipertrofia y muerte de miocardocitos obviamente van a conducir a una menor gasto cardíaco. Los tres factores, la hipertensión, la hipervolemia y la modulación cardíaca, van a hacer que los mecanismos compensatorios que inicialmente subieron estos gastos cardíacos, al final harán que todo baje. Es decir, va a conducir todo finalmente a una insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca completa. ¿Por qué? Porque los mecanismos compensatorios se convirtieron en desadaptativos. Hay solo un mecanismo compensador que cuando se activa en la televisión cardíaca realmente es bueno, que es la secreción justamente de péptido natriúrico auricular y péptido natriúrico cerebral. Esos dos péptidos natriúricos están ubicados a nivel de ventrículo y las aurículas, están en gránulos dentro de los miocardocitos. Cuando aumenta la bulimia justamente por este tema, se distienden los ventrículos y las aurículas y el corazón responde secretando estos dos. ¿Por qué justamente responde cuando aumenta la bulimia, cuando aumenta la presión? Porque ellos tienen un efecto antibulémico, porque generan la natriuresis, además que disminuyen la presión. Los dos actúan a través de guanina y ciclasa, pues cuando aumentan la GMP cíclico causan vasodilatación, el nivel del túbulo contaminado distal y colector causan la natriuresis. Por eso disminuye la bulimia y disminuye la presión. Son el único mecanismo compensatorio bueno, los péptidos natriúricos. Por eso es que va a haber targets farmacológicos, que hay varios fármacos que actúan a nivel de acá para mantener esto bien.
Todos los demás fallan y conducen a lo que es la insuficiencia cardíaca o la falla de la bomba. Cuando la bomba falla por los mecanismos desadaptativos, lo podemos clasificar como dos tipos de fallas. Cuando falla la bomba derecha, la cámara derecha del corazón. Cuando falla la bomba izquierda, toda la cámara izquierda del corazón. Cuando falla la cámara derecha, lógicamente la sangre que llega a la cámara derecha viene de las venas. Entonces cuando falla la sangre se acumula en la cámara derecha y por lo tanto la presión va a aumentar ahí. Si la presión aumenta en la cámara derecha, toda la sangre que viene de las venas va al corazón nomás, porque la presión del corazón es menor que la de las venas. Como aumenta la presión de la cámara derecha, entonces ya no va a retornar al corazón, se queda en las venas, causando síntomas de edema periférico, justamente cuando la sangre se acumula en las extremidades inferiores, en el edema, eso lo vimos en el caso. También cuando la sangre se acumula a nivel de la vena porta, a nivel del hígado, va a causar congestión hepática. Y justamente también lo vimos en el caso clínico, que le dolía cuando le cortaba el hígado porque está congestionado. También va a causar esplenomegalia cuando la sangre se acumula a nivel del vaso y asiste por la hipertensión portal. La cámara izquierda cuando falla es más grave porque va a tener dos tipos de fallas, anterora y retrógrada. Anterora es porque la cámara izquierda justamente se encarga de botar la sangre a todo el sistema circulatorio. Entonces cuando falle no le va a llegar sangre suficiente a todo el sistema, ya falla anterora. Y genera síntomas, sobre todo relacionados con la actividad física, cuando no hay suficiente gasto cardíaco para todos los cuerpos. Se llama intolerancia al ejercicio. Y el más grave es la insuficiencia retrógrada de la cámara izquierda, porque la sangre que llega a la cámara izquierda viene del pulmón. Entonces, cuando la sangre se acumula en la cámara izquierda, va a aumentar su presión, y al igual que en la cámara derecha, mucha presión, pues la sangre ya no pasa del pulmón a la cámara derecha, entonces se acumula en el pulmón. ¿Qué pasa si la sangre se acumula en el pulmón? La presión hidrostática de los capilares pulmonares aumenta, entonces sale el líquido y genera edema pulmonar. Y eso es bien grave porque eso puede conducir a la muerte de forma rápida, en menos de un día incluso. Bien, entonces, entendimos bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que básicamente activación de mucho simpático, mucho sistema renal angiotensina aldosterona, remodelación cardíaca, todo esto conduce a que el corazón falle como bomba, el corazón falla como bomba conduce edema, y eso genera básicamente lo que es los daños que tiene el paciente, que se ve en el paciente. Entonces, ¿qué hacer? Básicamente el tratamiento va a consistir en inhibir todos esos sistemas compensatorios que se convierten en desadaptativos. Mira, el principal sistema compensatorio que se convierte en desadaptativo justamente es el renina angiotensina aldosterona. Acá está el plan K. Entonces hay varios tablets ahí que podemos usar porque podemos inhibir cada una de las partes del sistema de renina angiotensina aldosterona cuando se tiene mucho. La liberación de renina, eso es la angiotensina aldosterona. Hay un inhibidor justamente de la renina que es el alisquien. Ese se puede dar para inhibir desde el inicio del sistema de renina angiotensina aldosterona. Pero también la renina convierte el angiotensina en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA. Entonces podemos darlo IECA, en este caso porque tiene la conversión en angiotensina 2. Los hierbas que se usan sobre todo en insuficiencia cardíaca son tres: son captopril, enalapril y lisinopril. En el caso de la angiotensina 2, para defender sus efectos sobre la remodelación cardíaca y sobre la hipervolemia, actúa sobre los receptores AT1. Estos receptores AT1 se pueden inhibir mediante los ARA2. Los ARA2 que se van a usar en el caso de la insuficiencia cardíaca son tres también. Los principales son losartán, valsartán y candesartán. Y en el caso de la aldosterona, que es lo que va a generar la angiotensina 2 a nivel de la médula suprarrenal, la aldosterona tiene dos efectos, ¿no? Va a ser hipernatrémico, hipervolémico y también va a generar remodelación cardíaca a nivel del corazón. ¿Cómo podemos seguir con inhibidores del receptor mineralocorticoide? Hay dos, la espironolactona y la esprinolona. Ambos